voy a empezar hablando de mi biografía. Bueno, mi nombre es Alejandra González, mi mamá es de Villavicencio y se llama Carmelita. Mi papá es de Ibagué y se llama Rodolfo. Me gradué en el Colegio de los Portales en Villavicencio y ahorita me encuentro estudiando nutrición y dietética en la Universidad Javeriana y curso sexto semestre. Ahora, ¿cómo me estoy sintiendo en este momento de mi vida? Pues debido al coronavirus me encuentro reunida con mi familia, así que por ese lado estoy feliz. Pero por el lado del confinamiento y de no poder salir, pues me encuentro un poquito como molesta. Ahora, para la segunda pregunta, una narrativa autobiográfica es el ejercicio de traer a la memoria nuestra propia vida para volverla objeto de reflexión, en donde se revelan los acontecimientos más importantes que todavía generan sentimientos y en donde la vida se vuelve un texto visible. La importancia de esta radica en que a partir de ella se sacan enseñanzas de las historias, haciendo de las experiencias materia que puede orientar a una comunidad e incentivar al mejoramiento del lector. En las pistas están las imágenes, las personas, los tiempos, los objetos y por último el mundo de la oscuridad, en donde el yo representa el espacio en donde el autor puede ser libre. Ahora, ¿cómo se entiende el cuidado? El cuidado se entiende como las acciones como proteger, acompañar y preocuparse tanto por los demás como por mí misma. Bueno, ahora, ¿cómo se entiende la teología en perspectiva sapiencial? Entonces, la teología en perspectiva sapiencial se entiende como el proceso del saber humano y teológico, el cual busca ir al fondo de las cosas, buscando en la revelación y la fe desde la palabra de Dios. ¿Cómo se entiende la cotidianidad? Se entiende como lo que acontece todos los días desde el momento en que nace una persona hasta que se muere, es decir, el diario vivir de las personas y que depende de la edad de la persona, es decir, si es un infante, es un adulto, es un anciano o es un adolescente. Ahora, ¿cómo se entiende el cuidado a mí mismo? El cuidar de mí mismo es la preocupación por uno mismo o también se puede entender como las prácticas que llevan al desarrollo total de la persona humana. Este se relaciona con el amor, la autoestima y se cultiva a través de la ética corporal y espiritual, en donde debe haber un equilibrio para garantizar la paz interior. Ahora, la pregunta 7. ¿Cómo se entiende y cómo cuido de mi cuerpo-corporeidad? El cuerpo-corporeidad se entiende como una interpretación sociocultural, ya que el cuerpo en una sociedad nos otorga una posición que va a traer beneficios o limitaciones y que ha tenido influencia por la dimensión sociopolítica y la religiosa. Para poder cuidar de mi cuerpo-corporeidad es necesario realizar ejercicio con eventualidad, mantener un peso saludable, tener una alimentación balanceada y este también se logra a través de la mente, es decir, evitando el estrés. Ahora, ¿cómo se entiende y cómo cuida mi palabra? El cuidado de mi palabra se entiende como aquellas acciones que se tienen al momento de hablar. Entonces, para poder cuidar de mi palabra es necesario saber cuándo hay que callarse, también es necesario ampliar nuestro vocabulario a través del uso del diccionario. Por último, también es importante eliminar la grosería, evitar las mentiras y la ira al momento de hablar para así evitar generar daños. Bueno, ahora en cuanto a la novena pregunta es cómo se entiende y cómo cuido de mi estudio. Mi cuidado del estudio lo realizo tratando de obtener buenas calificaciones en la universidad y manteniendo mi promedio. Esto lo hago a través de haciendo omisión del celular, haciendo mapas mentales y encontrando un lugar que no presente distracciones. Y ahora la novena pregunta, ¿cómo se entiende y cómo cuido de mi escucha musical? La escucha musical se entiende como un encuentro del hombre. También se puede entender como aquella que crea las condiciones para la danza y para la fiesta. También se puede entender como aquella que ayuda a combatir la tristeza. Para cuidar el escucha musical es necesario hacerla parte de nuestra vida diaria o de nuestra vida cotidiana. Y para poder hacer esto es necesario encontrar la que se acople más a nuestra personalidad. Ahora, ¿cómo se entiende y cómo cuido de mi vivir sin miedo? El vivir sin miedo se entiende como las acciones que se toman a pesar del miedo que se tengan, es decir, de realizar aquello que deseamos. También se puede entender como la intrepidez que tiene el espíritu. Para poder miedo es necesario convertir los miedos en catapulta. También es necesario indagar dentro de nosotros mismos lo que nos impide ser felices. Y por último, entender que la maravilla de vivir depende de la actitud que asumamos. Ahora, ¿cómo se entiende y cómo cuido de mi familia? El cuidado de la familia se entiende como aquellas acciones que nos permiten alcanzar la unión familiar. Para cuidar de la familia se debe mostrar el amor y la ternura a través de los abrazos y también se hace a través de empleando tiempo con ellos. Por último, se debe involucrar la palabra de Dios, ya que te permite el fortalecimiento. Ahora, ¿cómo se entiende y cómo cuido de mis amigos? El cuidado de mis amigos se entiende como aquellas acciones que van dirigidas a conservar las amistades. Entonces, para poder cuidar de mis amigos, se debe tener simpatía con los sentimientos de los demás, se debe tener confianza al otro y se debe brindar el hombro cuando el otro lo necesita.
También para cuidar de nuestros amigos se debe ayudar en los momentos más difíciles. Y cuido de mi casa común. Para cuidar de la casa común, primero es importante establecer un sentido de responsabilidad con ella y ejercer influencia sobre los demás. También es importante elegir a nuestros gobernantes, ya que son ellos los que van a tomar las medidas medioambientales.